David Sánchez está procesado, está en el banquillo de los acusados, se juega a entrar en la cárcel. El hermano de Sánchez lo que hizo fue mudar su residencia fiscal a Portugal durante el tiempo que vivía en Badajoz, simple y llanamente para pagar menos impuestos. Pero la realidad es que nunca vivió en Portugal. Y lo que hizo fue comprarse un palacete en ruinas, un palacete que por cierto compró al contado y mediante el uso de 2 cheques bancarios. Y es un palacete que sigue en ruinas a día de hoy, la prueba más evidente de que nunca ha vivido allí. Pero sin embargo lo que hizo fue vivir oculto en el palacio de la Moncloa. Pero es que luego encima también estaba con su pareja, la famosa japonesa, que utilizaba encima los medios también propios de Moncloa, por ejemplo, la ambulancia medicalizada. Toda la estancia, tanto del hermano como de su mujer, toda la manutención, se cargó al erario público. Efectivamente, David Sánchez vivió con ella en el interior de la Moncloa y en ese momento, cuando ella se instala, ella estaba embarazada. Y bueno, pues cuento cómo iba a las revisiones ginecológicas en ese vehículo medicalizado que es para el presidente del gobierno, no en este caso para su cuñada. Pero hay más información porque fueron dejando mucho más rastro, ¿no?, de su estancia dentro del Palacio de la Moncloa, que fue una estancia que duró más de medio año. Por ejemplo, el hermano Sánchez llegó una tarde. Mira, esta mañana una persona muy conocida, que no vamos a decir su nombre, me decía, ahí el verdadero problema es el hermano, porque Pedro Sánchez, más incluso que con su mujer, está absolutamente obsesionado con el hermano y va a hacer lo imposible para que el hermano sea intocable, que no le afecte ningún tema judicial, absolutamente nada. ¿Tú también lo crees, con todo esto que has investigado, que incluso por encima de su esposa, de Begoña, está su hermano? Estoy totalmente convencido y te lo digo con conocimiento de causa porque el caso del hermano de Sánchez, yo siempre digo, y además lo desarrollo en el libro, que nació en la redacción del Debate. Nació como muchos otros grandes escándalos de corrupción, ¿no? Que lo que empieza siendo un rumor, pues los periodistas vamos tirando del hilo y al final, si hay historia, pues se acaba encontrando. Y era público, era relativamente público, que Sánchez tenía un hermano que estaba enchufado en la Diputación de Badajoz desde hacía bastantes años, desde el año 2017, pero nunca nadie se había puesto a investigar ni cómo se fraguó ese proceso de selección, ni si realmente el hermano de Sánchez iba a trabajar y bueno, y de alguna manera, pues estaba cumpliendo con su contraparte con respecto al sueldo público que cobraba, ¿no? Y no se me olvidará nunca una tarde de finales del año 2023 que le propuse a mis jefes poder viajar a Badajoz para tirar del hilo con lo que, como te digo, ¿no? Era un rumor y era el rumor de que el hermano de Sánchez no iba a trabajar. Fui en varias ocasiones a Badajoz, en total cuento en el libro, fui más de una veintena y eso fue clave, ¿no? Una Porque veintena de veces, madre una mía. veintena de veces, porque yo soy un periodista que, oye, hay muchos periodistas que no salen de la redacción, ¿no? Que la redacción es su lugar de trabajo. Yo soy un periodista que, por supuesto, que estoy en la redacción, pero me encanta poder viajar al lugar de los hechos e investigar sobre el terreno. Es algo que aporta una calidad periodística y que te permite averiguar una serie de cosas que de lo contrario nunca se llegaría, ¿no? Y en efecto, empecé a tirar del hilo y lo primero que comprobé es que el hermano Sánchez no iba a trabajar. Su despacho estaba vacío día tras día. Sus compañeros decían que no le veían por allí y que hacía muchísimo tiempo que no acudía a su puesto de trabajo. Y entonces, después de inmortalizarlo con varias fotografías, día tras día, su despacho vacío, me puse a investigar cómo fue ese proceso de selección y descubrí, después de que multitud de fuentes con mucha información confiaran en mí y de poder acceder a documentación sensible que estaba muy escondida, estaba bajo 1000 llaves, descubrí que ese proceso de selección fue una auténtica farsa y que se simuló un concurso público para adjudicar una plaza a la que se presentaron varios candidatos y que desde el primer momento estaba teledirigida para el hermano del presidente del gobierno. Y después de publicar toda la retahíla de informaciones periodísticas, esas informaciones fueron judicializadas y bueno, el desenlace ya lo ha visto toda la gente, ¿no? El hermano del presidente imputado ha sido procesado y en este momento está en el banquillo de los acusados. Pero fíjate, Alejandro, tú has desvelado cosas que son tan llamativas que dices, ¿cómo es posible que personas que dicen que venían a limpiar la política, a Mm. hacerla más pura, oye, y que Hacienda somos todos y que todos tenemos que cotizar? Y resulta que tú desvelabas que el hermano de Pedro Sánchez estuvo viviendo una temporada en Moncloa, pero Mm. que además, precisamente, incluso que no tenía teléfono para que no se le Ujú. detectara precisamente que estaba viviendo en Moncloa,
y simplemente para no pagar impuestos, que estaba domiciliado en Portugal, pero estaba viviendo aquí en Madrid, en la Moncloa, con su hermano. O sea, en unas instalaciones que pagamos todos los españoles para evadir los impuestos. Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que haya personas, estos se creen que son superiores a los demás, que esto no se va a conocer nunca, eso se creen por encima del bien y del mal, por encima de la justicia? Esto es tremendo, Alejandro. Es tremendo. Y yo creo que el lector, esa reflexión que acabas de hacer, Pedro, es a la que va a llegar conforme vaya leyendo, ¿no? Lo primero que va a pensar va a ser, bueno, pero ¿cómo es posible tantísimo descaro, ¿no? Es lo que yo denomino dentro del libro, que es uno de los hilos narrativos de toda la obra, el sentimiento de impunidad, que es la antítesis a lo que debería de ocurrir en cualquier democracia, ¿no? Que es la ejemplaridad. A mí hay un filósofo que me gusta mucho, que es el filósofo Javier Gomá, que sostiene que la ejemplaridad es el cimiento moral de cualquier democracia. Y desgraciadamente lo que estamos viviendo a día de hoy y ya desde hace bastantes años es que hay una serie de políticos que, por el mero hecho de ser políticos y estar en el poder, gozan de un privilegio y que ese privilegio lo han convertido en un negocio hacia ellos, hacia su familia y hacia todos los que le rodean, ¿no? Y este episodio, el caso del hermano de Sánchez en general, y en particular a lo que acabas de hacer referencia, cómo vivió oculto en Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos, es uno de los ejemplos más llamativos, ¿no? Porque cuando lo conté en el libro y luego lo publicamos en el debate, hubo quien se quedó con la anécdota, ¿no? Y llegó a pensar, bueno, el hermano de Sánchez, un gorrón, o bueno, Rajoy y Zapatero también tuvieron a otros familiares, ya, ya, pero es que tú has apuntado cuál es el verdadero matiz y es la piedra angular de todo esto, ¿no? Aquí no estamos hablando de que se esté criticando que Sánchez invite a más o menos amigos o familiares a la residencia oficial. Estamos hablando de que el hermano de Sánchez tenía una estrategia perfectamente diseñada para pagar menos impuestos. Y dentro de esa estrategia estaba el vivir en Moncloa. El hermano de Sánchez, ¿qué fue lo que hizo? El hermano de Sánchez lo que hizo fue mudar su residencia fiscal a Portugal durante el tiempo que vivía en Badajoz, simple y llanamente para pagar menos impuestos. Pero la realidad es que nunca vivió en Portugal. Él lo que hizo fue escoger una ciudad que se llama Elvas, que está muy cerca de la frontera española, en apenas 20 minutos desde Badajoz, se llega en coche además muy fácilmente, y lo que hizo fue comprarse un palacete en ruinas, un palacete que por cierto compró al contado y mediante el uso de 2 cheques bancarios. Y es un palacete que sigue en ruinas a día de hoy, la prueba más evidente de que nunca ha vivido allí, ¿no? Pero sin embargo, lo que hizo fue vivir oculto en el Palacio de la Moncloa y para ello, porque sabía perfectamente lo que hacía, lo que hizo fue una semana antes de entrar a vivir al recinto presidencial, dar de baja su línea telefónica. ¿Por qué? Porque una de las maneras que tiene la agencia Claro. tributaria, precisamente para investigar las residencias fiscales fantasma, porque esto ocurre mucho, ocurre con cantantes, con Ujú. futbolistas, con Sí. actores, son las antenas de telefonía. Dando de baja el teléfono y no teniendo una línea a tu nombre en territorio español, es muy difícil que la agencia tributaria te pille. Pero fíjate, hizo otra cosa. Antes de mudarse a Moncloa, estuvo viviendo en Badajoz, cuando tampoco podía, porque estaba obligado a hacerlo en Portugal. ¿Dónde vivía? Vivía en un piso de prestado. Ese piso era propiedad del líder del PSOE de Badajoz. ¿Qué era lo que conseguía viviendo de prestado? Pues de la misma manera que Hacienda no le pillara. ¿Por qué? Porque Hacienda, ¿qué manera tiene de controlar? Las antenas de telefonía y también la titularidad de los suministros. Y En si los él hubiera consumos. alquilado, claro, los consumos, si él hubiera vivido de alquiler, hubiera firmado un contrato de alquiler y hubiera dado de alta el agua y la luz a su nombre, la agencia tributaria le hubiera pillado. Y viviendo en Moncloa, eludía el control. Qué fuerte. Pero fíjate, Alejandro, evidentemente esto con conocimiento absoluto de su hermano. No puede alegar Ujú, ignorancia, porque además tú fíjate que es que ella no es que estuviera viviendo en otro sitio, es que vivía al lado suyo, directamente, ujú. en el Palacio de la Moncloa, que recordemos que pagamos todos los españoles. Esto es tremendo, porque, oye, el primero que si es tu hermano y dices, mira, yo tengo una posición oficial, por favor, no cometas ninguna tropelía, que antes o después me vas a salpicar a mí, pero encima no lo traigas a tu casa a que cometa la tropelía, una casa que es la casa de todos. Pero es que luego encima también estaba con su pareja, la famosa Ujú. japonesa, que utilizaba encima los medios también propios de Moncloa. Por ejemplo, la ambulancia medicalizada que está a disposición precisamente el presidente del gobierno por si tiene, oye, un trastorno de salud, que eso es totalmente lógico. Esto ya es muy descarado, Alejandro. Sí, efectivamente. Yo lo cuento en el libro además porque, y esto además tú lo sabes, Pedro.
En el periodismo en general, pero en el periodismo de investigación en particular, las fuentes son lo más importante. De hecho, yo el libro se lo dedico a las fuentes, ¿no? Que hay mucha gente que puede pensarse que son grandes políticos, empresarios importantísimos. Hay veces que lo son, pero en muchas ocasiones son la mujer del político que veía cómo ingresaba más dinero de la cuenta, el vecino que veía desde la ventana cómo el político cada día aparecía con un coche distinto y cómo engrosaba su patrimonio inmobiliario, la asistenta del hogar, el jardinero, el chofer. Hay multitud de personas que tienen acceso a información y que de una manera muy valiente y en muchas ocasiones jugándose el cuello, deciden contactar con un periodista de investigación para entregarle esa información y permitir tirar del hilo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque si yo no hubiera tenido esa ayuda, ayuda de profesionales, de personas muy valientes que han tenido acceso a Ujú. información sensible que el poder quiere ocultar, yo jamás hubiera podido contar, no hubiera podido sacar adelante este libro, pero tampoco mi trabajo diario. Y esa información a la que acabas de hacer referencia, que el hermano del presidente no vivió solo dentro del complejo presidencial, sino que lo hizo con su esposa, ha sido precisamente fuentes que tengo dentro del Palacio de la Moncloa que se jugaban todo facilitándome la información. Efectivamente, David Sánchez vivió con ella en el interior de la Moncloa y en ese momento, cuando ella se instala, ella estaba embarazada. Y bueno, pues cuento cómo iba a las revisiones ginecológicas en ese vehículo medicalizado que es para el presidente del gobierno, no en este caso para su cuñada. Pero hay más información porque fueron dejando mucho más rastro, ¿no? de su estancia dentro del Palacio de la Moncloa, que fue una estancia que duró más de medio año. Por ejemplo, el hermano Sánchez llegó una tarde y le explicó a su hermano que se había comprado una autocaravana tipo una roulotte, una furgoneta camperizada, y le explicó que no tenía hueco donde guardarla, ¿no? Él en Badajoz tiene una plaza de garaje alquilada, que es donde aparca su vehículo habitual, y en Elvas, en Portugal, no tenía espacio suficiente. Entonces le pidió si podía dejar la furgoneta aparcada dentro del recinto presidencial. El servicio de seguridad le autorizó y esa furgoneta estuvo abandonada en el Palacio de la Moncloa, en la misma plaza, durante 3 años, ¿no? Yo Tres tenía años, información, tres tres años. años, 3 años, sin Mm, moverse, ¿no? qué abuso. Habitualmente había personal de seguridad que lo arrancaba para evitar el tema de la batería y yo tenía información de que habitualmente se cargaba esa autocaravana desde la gasolinera destinada a los coches oficiales y también que de vez en cuando se enchufaba el tendido eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Obviamente, contacté con el Palacio de la Moncloa y por escrito les solicité, bueno, pues toda esta información a la que están obligados a darla, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Palacio de la Moncloa al día siguiente de que nosotros en el debate registráramos este escrito? Todo esto lo desvelo en el libro, pero lo fuimos publicando en el periódico. Lo que hizo el Palacio de la Moncloa fue llamar al hermano de Sánchez, que se presentó a toda prisa y retiró la furgoneta. En vez de facilitar la información, le avisaron para que escondiera pruebas. Lo que ocurría es que el Palacio de la Moncloa no contaba con que mi fuente me había facilitado imágenes del vehículo durante los 3 años que había estado allí aparcada sin moverse. Por lo tanto, fue algo demoledor. También publicamos, por ejemplo, que esto lo cuento en el libro, que toda la estancia, tanto del hermano como de su mujer, toda la manutención, se cargó al erario público. Y Moncloa nos lo reconoció alegando que la familia del presidente tiene derecho, si quiere el presidente y lo autoriza el presidente, a vivir dentro y, por lo tanto, a cargar sus gastos. Si te fijas, Pedro, cuando yo conté todo esto, cuando salió el libro, varios miembros del Partido Popular, también de Vox en el Congreso, le pidieron explicaciones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que siempre sale rápidamente a decir que todos son bulos, ¿no? Bueno, pues fue la primera vez que no dijo que eran bulos. ¿Por qué? Y que no se atrevió a desmentirlo. Por dos razones. Primero, porque la información era cierta. Y luego, porque la ministra era consciente de que había pruebas documentales de todo esto, como se está viendo, porque las estamos publicando. Fíjate, es que es tan descarado porque fíjate lo que estás hablando. 3 años allí aparcada, que había personal de Moncloa, pagados por todos los españoles, que se la tenían que arrancar, que utilizaba la gasolina del surtidor de Moncloa. Es decir, pero es que esto parece tan sumamente surrealista que esto te lo cuentan, no sé, de algún país tercermundista. Es, hombre, pues a lo mejor puede ser, pero que esté pasando en España. Claro, por esa regla de tres dice que puede vivir cualquier familiar. Oye, igual llega otro presidente y se lleva ya a todos los primos, a todos los sobrinos, a todos los. Claro, porque como no sabemos hasta dónde puede llegar la familia, obviamente se entiende que será la esposa y los hijos, pero no todos los hermanos, las cuñadas. Bueno, es que esto ya me parece un abuso
tremendo. Es lo que dices tú, esa sensación de impunidad. Es decir, oye, ya he llegado hasta aquí, ¿quién se va a meter conmigo, no? Si yo controlo todo. Fíjate, de todo eso, el tema del hermano, a pesar de todo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, Alejandro? Y cosas que a lo mejor no habéis publicado en el debate, que estás haciendo un trabajo fantástico. Ahora, mientras hablo, os voy poniendo algunas de las cosas últimas que estás desvelando. Pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención y que no hayas publicado? Algo que sea verdaderamente original en el libro. Pues mira, de la veintena de viajes que hice a Badajoz y a Portugal, yo en el libro cuento cómo los 5 primeros viajes fueron los más fructíferos y los más interesantes. Y te explico por qué. Porque fueron viajes donde yo no iba, investigaba y publicaba. No, los 5 primeros viajes yo viajaba de incógnito, obviamente, no iba como me estás viendo ahora, iba un poco tuneado para que nadie me pudiera conocer por la calle. Y mi labor era la de investigar muy de cerca a los protagonistas de todo este escándalo, entre ellos al hermano de Sánchez, ¿no? Y a todo su entorno político, que son miembros del Partido Socialista, que le permitieron adjudicarle la plaza y todo lo que hemos ido conociendo, ¿no? Esos viajes, te insisto, yo no publicaba nada. ¿Por qué? Para que ellos no se sintieran investigados. Y por lo tanto, como nunca nadie había escrito sobre el hermano de Sánchez, nunca nadie había investigado al hermano de Sánchez, el hermano de Sánchez iba y venía, se movía con total libertad porque no era consciente de que estaba siendo investigado. Yo he estado en la misma cola del supermercado que el hermano del presidente del gobierno. Yo he estado tomándome un café al lado del hermano del presidente del gobierno, sin que David Sánchez supiera que soy yo, porque obviamente ahora me tiene más que localizado. Pero hace 2 años y medio, cuando comenzamos todo esto, no, porque no había nada publicado sobre él. Y eso me dio muchísima ventaja, porque entre otras cuestiones, Pedro, lo que me permitió fue averiguar la farsa de la residencia fantasma en Portugal. ¿Por qué? Porque gracias a seguirle, a estar muy cerca de él, pude comprobar cómo no iba a trabajar y cómo, en realidad, había mudado su residencia fiscal a Portugal. Y antes me preguntabas qué era lo que más me había sorprendido del hermano o algo que me hubiera Ujú. sorprendido. Pues Sí. mira, lo que más me ha sorprendido, o una de las cosas que más me ha sorprendido, ha sido la campaña infame que se le ha hecho a la magistrada Beatriz Viedma, que es la juez que decidió abrir diligencias y que ha procesado a David Sánchez por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque cuando aflora el caso de Leire Díez, la conocida como la fontanera del PSOE, nosotros accedemos a parte de los planes que tenía todo ese grupúsculo, coordinado desde el Partido Socialista, que tenía el objetivo de dañar y desprestigiar a los jueces que investigaban la corrupción del entorno del presidente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, pero especialmente la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fiscales y también los periodistas que estábamos investigando todas estas tramas. Y había un plan milimétricamente diseñado que, cuya ejecución comenzó para intentar desprestigiar y, por lo tanto, desestabilizar a la jueza del hermano de Sánchez. Eso no se consiguió. ¿Pero por qué no se consiguió? Simple y llanamente porque el gran pecado de la magistrada Beatriz Viedma fue y ha sido ser una juez incorruptible. Se siguió a su familia, se la investigó de arriba abajo. Se la buscaron vínculos con partidos políticos. No se encontró nada. Y entonces lo que se dedicaron a hacer fue analizar sus resoluciones judiciales en busca de alguna contradicción, en busca de algo que fuera reprochable. Y no se encontró nada. Y esa es la prueba por la que al final el procedimiento ha seguido adelante. David Sánchez está procesado, está en el banquillo de los acusados, se juega a entrar en la cárcel. Es que no estamos hablando de ninguna broma, de una multa económica, no, no, se juega a entrar en la cárcel y todas las resoluciones judiciales de la juez que le ha investigado han sido avaladas punto por la Audiencia Provincial de Badajoz. Y eso, que en otro contexto, Pedro, pues me podrías contestar ahora mismo, bueno, es que es lo normal, ¿no? Que una juez haga su trabajo. Pero yo creo que en el contexto en el que estamos ahora mismo, donde la independencia judicial es atacada desde el gobierno de una manera llamativa, por decirlo finamente, Mm. pues yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque haya jueces centrados en su labor y que consigan de alguna manera aislarse de todas las presiones, pues es algo que, para empezar, es su obligación, ¿no? Pero que en este contexto es admirable.
Fíjate, tú has hablado de que la investigaron a esa jueza Mm. por activa, por pasiva, escarbaron todo lo posible, pero esas investigaciones también eran con dinero público, con el dinero de todos. Porque eso Pues agrava hombre, aún más la situación. Me dijeras, bueno, mira, han contratado a un detective privado que lo pagan ellos, pero seguramente también lo habrán hecho con dinero público, ¿verdad, Alejandro? sí, Utilizando fue con, medios públicos. sí, fue con dinero público. ¿Por qué? Porque Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, durante el tiempo que llevó a cabo todo ese trabajo, ¿no? De intentar hurgar, además aliándose con lo peor, ¿no? Porque este grupúsculo estaba conformado por un empresario llamado Javier Pérez Dolcet, al que la Fiscalía Anticorrupción está pidiendo prisión por un fraude de 30 millones de euros en subvenciones, y 30 por millones. 30 millones de euros, y por José Luis Sáenz de Tejada, un juez que fue expulsado de la carrera judicial. O sea, tú hazte la idea, ¿eh? Un magistrado expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia contra su mujer, ¿no? Este era el grupúsculo de la fontanera del PSOE. Y te decía que mientras se llevaba a cabo todas estas investigaciones, Leire Díez estaba a sueldo de dos instituciones públicas, ¿no? Correos, pues su jefa de relaciones institucionales, y luego en USA, la compañía estatal del uranio, que casualmente fue la compañía donde Sánchez decidió blindar con un sueldo de 245.000 euros a Mariano Moreno Pavón, que es el gerente del Partido Socialista, lo era, mejor dicho, durante el tiempo en el que la mecánica de los sobres y de los pagos en metálico pues estaba a la orden del día. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, te confirmo que sí, que durante el tiempo que esta cloaca, que este grupúsculo para investigar a jueces, fiscales, periodistas, guardias civiles, policías nacionales funcionaba, su líder cobraba un salario público. Pero fíjate, Alejandro, la gravedad de lo que has dicho, porque estos que dicen que luchan contra la violencia machista y utilizan a un juez condenado por violencia machista, es que no tienen reparo en nada. Es que es la hipocresía absoluta, Alejandro. Pero si es que vamos a ver, cuando el Tribunal Supremo decreta el ingreso en prisión de Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista, de manera temporal ese cargo lo asume la actual gerente del PSOE, ¿no? Ana María Fuentes. Ana María Fuentes está condenada, y en el procedimiento judicial en el que se la condenó, a ella, no como persona física, no, a una sociedad de la que ella era administradora, el procedimiento judicial habla de impagos, de falsificación de facturas y del uso de dinero en efectivo sin justificar. Es decir, que tienes que apartar a un corrupto y sustituir a un corrupto por otra persona, y resulta que este es el currículum de esta persona. No tiene absolutamente ni pies ni cabeza, y lo que nos hace pensar es, bueno, es que a lo mejor son los méritos que buscan, pensando de una manera, Sí, ¿no? Alocada, ¿no? Porque es que yo no le encuentro otra explicación. Es algo muy difícil sí, de lo que se pensar. suele decir, que se busca personas que ya tienen muchos muertos en el armario Mm. para tenerlas bien controladas y que hagan exactamente lo que se pretende que hagan, ¿no? Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.